¿Qué tal, hermanos? Seguimos aquí en su canal Siempre Escritura y en este video quiero dedicarlo para hablar de tres consejos para no enfarisearte o para no ser un fariseo. Pero antes quiero aclarar que no es el legalismo. No es legalismo motivar a la gente a obedecer la Biblia, motivar a las personas, a la iglesia, a tus amigos, a las personas con quienes estés hablando, que sean creyentes y no creyentes, motivarles a obedecer la Biblia correctamente interpretada no es legalismo, eso no es legalismo, simplemente es la obra que el Señor nos ha encomendado como iglesia, animándonos los unos a los otros, cuidando la santidad de la iglesia. No es legalismo que una iglesia discipline por el pecado, cuide la santidad de la iglesia, obviamente aplicando la disciplina según los criterios de Mateo 18, siguiendo los pasos y restaurando a la persona, dedicándole tiempo, no apartarla, sino restaurarla. No es legalismo predicar a los jóvenes, hablarle a los jóvenes que no deben tener una novia no creyente y que si ellos aún sabiendo eso a la luz de la escritura, porque la Biblia dice de que no tiene comunión la luz con las tinieblas, entendiendo el grado de pecado que hay en el ser humano y que el hombre, el Hijo de Dios, la mujer de Dios se conduce con valores distintos, totalmente distintos a los del mundo. Así que, ¿qué relación va a tener alguien que se conduce con valores distintos a los del mundo con alguien que se conduce con valores acorde a los del mundo, que le gusta el mundo, que le gusta el sistema y alguien que está luchando? No hay relación. Y aún si tú predicas eso y la gente no lo escucha y la iglesia aplica disciplina, corrección para motivar al arrepentimiento, eso no es legalismo. Y aquel que quiera asistir a un lugar donde quiera hacer lo que le dé la gana, tendrá que irse a una isla desierta porque donde tú vayas van a haber normas, van a existir normas. Sé que hay iglesias donde el desorden es el orden, pero en una iglesia sana, en una iglesia que busca la santidad, hay normas y se busca cuidar la santidad. Ahora, ¿qué es legalismo? Y aquí vamos a otro extremo, que he conocido iglesias y personas así. ¿Qué es legalismo? Colocar sobre las personas normas que no están en la Biblia, colocar sobre las personas normas que no están expresamente plasmadas en la escritura y que muchas veces las que ellos creen extraer de allí están haciendo eisegesis y no exégesis. La eisegesis es introducir cosas que no están en el texto y la exégesis es extraer los valores reales y la idea central, lo que quería transmitir el autor en ese tiempo, es extraerlo y enseñarlo a la iglesia y buscarlo aplicar de la mejor manera. Ahora bien, ¿qué es legalismo? Por ejemplo, es legalismo prohibirle a los jóvenes o prohibirle a la gente de que juegue fútbol. Decirle, no, el deporte es del diablo, el béisbol es del diablo, porque en las ligas o en el fútbol hay unos que se caen a golpes y aquí. Ese no es esa es la excepción. El fútbol no es para eso. Y si un cristiano quiere hacer deporte para cuidar el templo del Espíritu Santo, para más bien cuidar su salud, lo puede hacer. Eso no es pecado y no tiene nada de malo. Ahora bien, eso es legalismo, porque la Biblia no condena el deporte. ¿Qué es legalismo? Decirle a los hermanos, mira, tienes que usar este tipo de ropa, este uniforme, porque así se viste los hombres y las mujeres de Dios. Cuando en la Biblia el mandamiento de que el hombre no va a usar vestidura de mujer y la mujer no va a usar vestidura de hombre no se hace refiriéndose a pantalones, a falda, porque en ese tiempo no existían pantalones, en ese tiempo no existía ese tipo de vestimenta. Cuando alguien hace eso, interpreta eso de esa manera, está haciendo eisegesis, no exégesis, está introduciendo en el texto cosas que no. Entonces, entendemos de que los mandatos, los normas que se extraen de la palabra deben ser según el contexto del pasaje. Ahora bien, vamos a los tres consejos. Ya vimos lo que ejemplos básicos de que es legalismo y que no es legalismo, que es lo correcto. Ahora bien, primer consejo para no enfarisearte o para no ser un fariseo es reconocer que todo mandato de la palabra debe ser primero internalizado, aceptado por ti y aplicado a ti mismo antes de motivar a las otras personas a obedecer la Biblia. Cuando vamos a leer sobre la lengua, a Santiago que habla de la lengua, de que hay que controlar la lengua, uno no debe pensar primeramente en el hermano que más habla, no, debes pensar en ti mismo de que nosotros y cada uno tenemos esa tendencia, nosotros y cada uno debemos luchar con eso que estamos intentando motivar a los demás. Así que ese es el primer consejo, ver todo mandato y toda especificación bíblica aplicada primero en mí. Ahora, segundo consejo para no ser un fariseo, segundo consejo para no enfarisearte es reconocer que nuestra tendencia es hacer como el fariseo de aquella parábola del Señor que habla de que estaban un fariseo y un publicano, un cobrador de impuestos, un vendepatria, que le trabajaba al imperio romano y le robaba a su misma gente y también sacaba de allí con los impuestos. Entonces están ellos dos en el templo, hay actitudes totalmente distintas. El fariseo
alardea de sí, dice: Señor, gracias porque yo no soy como ese publicano, porque hago esto, esto y aquello. Y el publicano simplemente humillado se golpea a su pecho y dice: Señor, sé propicio a mi pecador. Es decir, Señor, no puedo, por mi fuerza, ser santo y aceptado delante de ti, pero sé propicio. Perdóname, lávame, sé propicio a mí. Ahora bien, nuestra tendencia no es hacer como el publicano que se humilla, sino nuestra tendencia es hacer como el fariseo, como aquel que no se ve tan malo a sí mismo, aquel que no se cree tan pecador, aquel que cree que el otro es el que necesita más esos mandatos que yo. Y esa es nuestra tendencia, ese es el segundo consejo: entender de que mi tendencia es a ver primero en los demás los mandatos bíblicos aplicados antes que en mí. Ese es el segundo. El segundo consejo es entender de que somos más como el fariseo y no como el publicano. Entender de que mi tendencia es a ser como el fariseo. Y que si yo reconozco primero que soy como el fariseo, obviamente me voy a humillar y voy a terminar siendo como el publicano. Entender de que el Señor en su gracia y misericordia me ha salvado, y si no has conocido a Cristo, el Señor en su gracia y misericordia trajo y envió a su Hijo unigénito para morir y recibir el pago de nuestro pecado, de nuestras transgresiones que hemos hecho ante Dios, que hemos hecho en contra de Dios a causa de nuestra rebelión. Y en un video hablamos ya de esto, acerca de la pecaminosidad del hombre. Ahora bien, repasamos. Primer consejo: entender de que todo mandato bíblico debe ser primero aplicado a mí. El segundo consejo es entender de que mi actitud es hacer como el fariseo, como el fariseo, aquel que mira primero en el otro, o aquel que literalmente se cree menos pecador. Eso es en sí, se cree menos. Y el tercer consejo y último es entender la gracia. Para no ser un fariseo, no enfarisear, es entender la gracia, es entender que somos salvos por la misericordia de Dios, de que merecemos el infierno, y de que cuando yo entiendo de que todos y cada uno somos igual de merecedores del infierno, habrá misericordia sobre la otra persona, habrá misericordia en el momento de evaluar. No es que la misericordia se plantea cuando no se juzga, no, es que hay que juzgar. Muchos citan Mateo 7 y dicen: no, que el Señor dijo que no debemos juzgar, que con la vara que mide serás medido. Obviamente se está refiriendo a un contexto de juzgar, de que yo tengo una viga, literalmente tengo una viga aquí, que me está cegando, que no me permite ver, que tengo más problemas y que intento corregir problemas que yo tengo en peor grado que al que intento corregir. Eso es lo que se está refiriendo. Ese es el tema de juzgar. El Señor no está prohibiendo en que juzguen, sino que está prohibiendo un juicio injusto. Porque en Juan 7:24, un texto que muy poco se cita, el Señor dice: juzgad, pero con justo juicio. Juzgad, pero con justo juicio, es decir, juzga rectamente. Y posteriormente va a suceder el evento de la mujer que es sorprendida en adulterio y que es juzgada injustamente. El Señor no es que no la condena porque está haciendo bien, el Señor no la condena porque su juicio es injusto. El juicio que llevan los fariseos, que la llevan a ella ante Cristo, es injusto porque tenían que traer al hombre que estaba adulterando, que probablemente, según mi opinión, no lo dice la Biblia, pero a raíz de que ellos también compraron a Judas, los fariseos, también pudo haber sido el hombre comprado y haber sido sobornado para todo esto, para ellos tener este evento y presentárselo a Cristo y atacarlo. Así que el problema no está en juzgar, el problema está es en la forma y en la autoridad. Aquel que juzga, que debe estar, número uno, en mayor santidad que aquel que está señalando; número dos, en misericordia, en amor; y número tres, cuidando la santidad, cuidando también el temor al Señor, porque yo no puedo pretender ser mejor que Dios. Si Dios dejó mandatos es para que se cumplan, y Él sigue siendo amor con esos mandatos. Yo no puedo obviarlos. Bueno, aquí dice esto, pero vamos a hacer esto, entonces te crees mejor que Dios. Entonces, eso también llega al liberalismo. Y el fariseísmo es el legalismo y el condenar, mientras que el liberalismo es la falta de santidad y creerse mejor que Dios, obviando los pasajes. Entonces, en este video hablamos acerca de 3 consejos para no enfarisear y para no ser como aquellos fariseos bíblicos. Bíblicos me refiero a históricamente, que pasaron en los eventos históricos de la Biblia, de cómo señalaban y colocaban sobre los demás normas que no estaban en la Biblia, normas que no eran la idea de Dios y normas que ellos mismos no podían cumplir. Entonces, número uno, entendemos que los mandatos y preceptos bíblicos deben ser primero aceptados. Número dos, debemos comprender que somos más como el fariseo, que se mira menos pecador,
que su semejante. Ese es el segundo consejo, más bien ser como el publicano y no como el fariseo. Y número 3, entender de que somos salvos por gracia, de que nuestra condición de pecadores no nos permite acercarnos a Dios, no nos permite ser aceptados por Dios, sino que a través de Cristo el Señor nos acepta y a través de Cristo el Señor permite que tengamos una relación con Él. Cristo es el único medio que nos permite tener una relación con el Padre. Así que ese fue el video de este día. Recuerden, hermanos, suscribirse al canal. Recuerden seguirnos en Facebook y si tienen alguna sugerencia o algún comentario, pueden colocarlo en la caja de los comentarios al finalizar el video. Un saludo, hermanos. Bendiciones.